Eh, vengo, como en los viejos chistes, con una noticia buena y una mala. No les voy a preguntar cuál quieren primero. La mala es que el periodismo, o lo que se cree que es el periodismo, algo instalado más o menos a mediados del siglo pasado, en 1950, y las diferentes corrientes que hubo desde entonces, el tipo de medios que se crearon entonces, como las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos, con sus programas de investigación periodística, sus noticieros, los grandes diarios, desde el New York Times hasta el que ustedes quieran, de cualquier lugar del mundo, y obviamente también los de Buenos Aires. Ese tipo de periodismo no existe más, no está más. Hay algún pequeño vestigio de alguno que intenta transformarse, adaptarse a la realidad, pero esa idea que nos impuso Hollywood de el corresponsal de guerra que iba a algún lugar así exótico y estaba tomándose un daiquiri en el bar del hotel en el momento en que explotaba una bomba, y entonces el periodista salía corriendo, rescataba a una bella enfermera y volvían los dos y la película terminaba con los dos tomando otro daiquiri en el bar del hotel, no existe. Si existió alguna vez, créanme que hace mucho tiempo que desapareció. Y con ello, con esa idea de Hollywood, que estoy seguro que si rasco un poquitito, en todos ustedes algo de eso hay, no está más. No está más Hemingway, no está más Truman Capote, no están, no hay más, no hay más. La buena noticia es que está todo por hacerse. Estamos en un momento de transformación tecnológica profunda de esta industria. Por lo tanto, lo que pensábamos que existía, la factoría donde se hacían diarios o noticieros de televisión, se ha transformado, se están transformando y van hacia algún lugar donde solo tenemos unas pocas ideas. Yo tengo algunas, otra vez, son unas pocas ideas. Creo que estamos yendo todos a unas pantallas donde todos vamos a competir con todos por intentar llegar de alguna manera con una información, con relatos, con historias que tienen una vertiente obviamente multimedia, unas pantallas donde aparecerá todo. Por lo tanto, el lenguaje que sabíamos utilizar hasta ahora en un medio gráfico como un diario, ya no es posible transformar, que pase ahí. Pasa transformado, es otra cosa. Lo mismo que la televisión. La televisión sin interactividad, una televisión plana, con un poco de información y un señor hablando constantemente. Todo eso tiene que tener una vertiente de interactividad, de composición, donde el sonido, la imagen tengan otra dimensión y que sean las herramientas con las cuales nosotros podamos contar historias. La información básica creo que va a quedar en manos de máquinas. Eso no quiere decir que nos utilicen a nosotros en lugar de máquinas durante un tiempo. Pero poner la información, atentado en
Bagdad 44 muertos, lo pone una máquina. Ya lo está haciendo. Google News te da una barrida por todo lo que hay por ahí y te lo pone en unas páginas. Es una máquina. No hay un solo ser humano ahí trabajando. Hay, eso sí, unos ingenieros, unos programadores. No hay periodistas. Para crear la excelencia, para ser el mejor en la transformación, en la búsqueda, en el contar la historia con estas herramientas, la única manera es estar absolutamente preparado para esto. Hasta ahora, 2 o 3 años de escuelita de periodismo y alguien sale a la calle y golpeaba, tenía un amigo, qué sé yo, bueno, por empezar con los resultados del partido. No, piba, anda a ver Villa Dálmine a Casuso y me traes el resultado. Todavía lo veo. En la sección de deportes del diario Clarín hay los fines de semana una cantidad grande de estudiantes de periodismo que están para eso. Creo que hay un desafío enorme y que no tiene que ver en principio con los grandes medios que ustedes conocen. Pensar hoy que van a ir a trabajar a uno de los noticieros de televisión, uno de los grandes diarios, el .com de La Nación, está todo completo. O van a ir a hacer Villa Dálmine a Casuso. Si no querés hacer eso, si no querés entrar en esa picadora de carne que es eso, para hacer una carrera en un lugar donde en cualquier momento desaparece o se transforma en cualquier otra cosa, para no hacer eso hay que estar preparado, y para eso tienen que manejar todas las herramientas. Un entrenamiento diario para nosotros en el viejo periodismo era leer 3 o 4 diarios por día. Creo que para ustedes todavía hoy es un buen entrenamiento. No quiero preguntar cuántos leyeron hoy el diario. 1. En general, cuando voy por ahí lo pregunto, es casi nulo. No lo leen ni siquiera en las tabletas o en las computadoras. En realidad se informa uno leyendo los titulares y a lo sumo la bajada. No hay profundización de la noticia. Y por último, creo que la salida laboral más interesante podría llegar a estar, una vez que se tiene todo eso, en una cierta especialización. Es decir, que no solo son los mejores porque manejan todas las herramientas y son los mejores, sino que a su vez tienen una especialización. ¿Qué nivel de desarrollo cree usted que tiene el periodismo en los nuevos medios al que se puede llegar a alcanzar? O sea, ¿en qué nivel cree que estamos ahora a lo que podríamos estar cuando este desarrollo nos mostraría? Miguel, por favor. Sí, mira, en principio creo que estamos en punto cero absoluto. ¿Por qué? Porque es muy nuevo, estamos todos buscando, todo el mundo está buscando a ver cuál es el lenguaje, cómo funciona. Creo que la búsqueda es para todos. Los grandes medios no saben qué hacer. Van cayendo las ventas, hay una cantidad muy grande de gente entrando a los sitios de internet y no reditúa en cantidad de dinero. Hay un problema básico también con esta industria. Es una industria
donde muy malcriada, en el sentido de que el que hasta hace muy poco ponía 10 sacaba 100 en muy poco tiempo. Era una industria extraordinaria donde cobraban en cash, en efectivo, todos los días. Venía el kiosquero y todos los días entregaba el dinero. Todavía lo siguen haciendo. O sea, es única. Siempre todo el mundo trabaja a 60, 90 días y mucho más en cualquier industria. Esta es una industria de dinero constante y sonante. Y que además tiene dos vertientes. Una es esa, pero la otra obviamente es la publicidad, de donde se saca aún más dinero. Entonces, cuando le dicen, oíme, ahora vas a hacer una cosa en internet donde vas a sacar, pones 10 y sacás 12 o 14, dicen, pero no, de ninguna manera. La otra cosa que te digo es, yo creo que hay que empezar a desarrollar ciertos medios. A ver, hay dinero dando vuelta por ahí, hay dinero. No hay dinero para pagar un periodismo de calidad. No. Para pagar el periodismo de calidad hay un dinero dando vuelta por el mundo que tiene que ver con unas fundaciones, sí, Avina y demás. Hay que apelar un poco a eso. Pero en la Argentina no existe ese concepto. No existe el concepto, pero sí lo tenemos que crear nosotros. Y sí. Otra cosa que creo que hay que hacer es trabajar por proyecto. Yo voy por el diario a hacer una historia. Esa historia para el diario son 2 grandes notas, 3 grandes notas, pero la historia es muy buena. Y entonces yo además la hice en video y hago un multimedia para ahí y trato de trabajar con eso y trato de buscarlo y presentarlo para que tenga premios. Los premios son para uno, es reconocimiento y apuntar en cierta manera la posibilidad de seguir haciendo un trabajo de calidad dentro de estos medios que no les importa. Entonces te apuntala un poco desde afuera la posibilidad de hacer esto. Y al mismo tiempo le buscas vueltas. Esto es una vuelta. Hace 3 semanas ADN sacó un artículo sobre periodismo narrativo, sí, que en realidad es la forma que se llama La Crónica Hoy, con 2 muy buenos libros recientemente publicados, uno de ellos más que ficción. ¿Y qué te parece? No sé si tenés conocimiento de esas crónicas latinoamericanas que están dando vueltas, que están muy bien escritas, y ¿qué idea te merece si tenés idea? No, yo creo que, otra vez, esa es la forma. Yo creo que cuando uno va a un lugar, yo hablo del periodismo en los campos de batalla, porque esto del corresponsal de guerra sería fantástico y yo como tal hubiera trabajado, por ejemplo, 3 veces en mi vida, 3 o 4 veces. Lamentablemente vengo trabajando desde hace más de 35 años en esto y otros antes. Es decir, que lo del corresponsal de guerra no existe como tal. Es una preparación, una especialización y es llegar en un momento a esto. Por lo tanto, creo que hay periodismo en los campos de batalla. Y los campos de batalla están en la guerra o acá en Barracas, atrás de la Villa 21, sobre el Riachuelo. Los invito a ir ahora si quieren. De lo que ocurrió el atentado de ayer en Benghazi. Pasó tal cosa, ya está. 2 horas más tarde ya sabíamos todo. Lo que me interesa es lo que hay alrededor. ¿Qué tipo de combatientes quedaron ahí? ¿Dónde estaban? ¿Cómo? Y para eso, para lo que sea, vos tenés que estar ahí, conocer y entender.
Si no, es imposible. Y luego narrás. Y entonces narrás una historia. ¿Qué querés? No, todavía a esta altura del partido, todavía los editores trabajan. No, escribime 70 liñitas. No, dame 120. Todavía, en este momento en que con una máquina diagramás un diario, armás un diario en un momento, todavía piensan en el recuadrito de 30 líneas para las cosas. Son absurdos. Y lo piensan a las 2 de la tarde del día anterior en el cual vos vas a recibir el diario. ¿Qué te queda para después? Lo que vas a recibir en tu casa es una porquería. Ya lo tuviste todo. Si no tenés narración de eso, si no tenés alguien que te interprete lo que ocurre, interpretar lo que ocurrió y lanzarlo. Por eso que creo que el periodismo de narración, que en Latinoamérica hay mucho, lo único que lamento de ese periodismo es que en general van a hablar de la marginalidad. Yo estoy harto de eso. No, sí, ahí decían que una de las mejores historias que se están contando no es la marginalidad, sino, por ejemplo, el comportamiento de estos CEOs y la responsabilidad que tuvieron en la crisis y en el crack. Bueno, es el libro de Hila, Sí. Bueno, que estaban hablando de eso, que se está corriendo el foco de la marginalidad a otros focos muy interesantes que comparto completamente. Pero por supuesto. Eso ahora, es... a mí lo que me da bronca es que eso no lo encuentro después en los diarios ni en las revistas. Pero no lo vas a encontrar. Lo encontrás en un libro publicado específicamente, es un nicho muy cerrado, y me pregunto por qué un diario no se dedica en un domingo a publicar 2 páginas con ese texto. Te dejo la pregunta. Obviamente que creo que El País para mí es el mejor diario escrito y armado en español, me parece que es el mejor, y probablemente en francés Le Monde sea el mejor y en inglés el New York Times sea el mejor. No digo que no, y hay muy buen periodismo. En el New York Times utilizan crónica, mucho más que lo que nosotros utilizamos. Lo que creo que no se utiliza mucho es, a ver, la crónica multimedia. ¿Qué es esto que yo hago acá? La crónica multimedia me parece que no se hace. Un corresponsal es un civil más en un lugar de guerra, por lo tanto sujeto a lo que le pueda suceder a cualquier civil en un lugar de guerra. Nunca jamás un corresponsal tiene que vestir el uniforme de ninguno de los bandos del conflicto. Nunca jamás. Y yo soy partidario absoluto de jamás utilizar un arma. Jamás. Por lo tanto, la relación con los militares es la misma relación que podía llegar a tener con el verdulero que iba a preguntarle sobre los camiones que venían de Kandahar o de dónde, y qué traían y qué pasaba y qué información tenían en ese momento. Obviamente que en un momento por ahí tenés que ir a hablar con un general, y como está usted, señor general, son todos iguales en todos lados. Como te dije, soy de la cola de los 70 y estudiaba en el Instituto Grafo. En aquel momento no había carrera universitaria, había solo 2 escuelas de periodismo en ese momento en Buenos Aires. Había carrera que empezaba en La Plata y me parece que en Córdoba habían empezado, pero me parece que solo en La Plata. En Buenos Aires solamente había 2 escuelas de periodismo en ese momento. Una que era el Grafotécnico y que existe todavía, y que muchos años antes había sido creada por un grupo de periodistas de La Nación, y la otra escuela que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que era un poco más conservadora y había sido creada por un grupo de periodistas de la prensa. Así que imagínate eso. Había dinosaurios todavía dando vueltas. Y me agarra el 76. Segundo año. Tercer año. Empezaba el tercer año y cierran la escuela. Bueno,
¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿No? Con todo esto. Y un compañero me dice, mira, que había empezado a trabajar de cadete, de asistente en la editorial Atlántida. Me dice, mira, en la revista Gente necesitan un cadete ahí también, pero no podés decir de ninguna manera que estudiaste periodismo. No entrás de ninguna manera. Bueno, entonces eran tiempos difíciles, estábamos todos en situaciones muy difíciles, para ponérsela de alguna manera. Yo necesitaba trabajar, yo trabajaba en ese momento, pero bueno, era una oportunidad de ver por dónde le entrabas en ese momento. Y entonces fui. Y dije que había estudiado unos años de letras, porque también no era bien visto tampoco, pero no había forma, tenías que decir que habías estudiado veterinaria, ¿viste? Y tampoco era. Entonces entré a trabajar ahí y el director era el Chiche Helber. A partir de ahí, a pesar de todo y de esa situación, realmente aprendí. Primero porque yo no tenía en ese momento ninguna exigencia, pero inmediatamente empecé a trabajar en la coordinación de la revista. Llamaba a los corresponsales, conseguía fotos, coordinaba para que alguien saliera en un viaje, y eso me dio algo que no me habían enseñado de ninguna manera, que nadie te enseña, que es esta cosa de iba mucho a la calle. Al principio iba mucho a la calle, por ejemplo, una mañana me dice el Chiche Helber, andate a Aeroparque, te tomás el avión, vas a Montevideo, vas a buscar esto y volvés. Nunca había viajado en avión. Entonces, bueno, yo fui, me subí al avión y viajé y volví al rato. Bueno, era, digamos, te iban metiendo en la profesión, esa cosa. Después pasé por otras revistas, qué sé yo, y terminé, la situación era muy difícil, muy ahogado. Conocí a la que es mi mujer todavía y nos fuimos en aquel momento a Londres a estudiar inglés. Pero como yo había trabajado ya acá y me conocían, yo ya era reportero para entonces, ya trabajaba, habían venido los de la Rizzoli, compraron 2 editoriales y hicieron una serie de revistas que eran muy antiguas, las transformaron en revistas de actualidad, y entonces en aquel momento trabajé en una que se llamaba Radiolandia 2000, que era la vieja, antigua Radiolandia reformada, y ahí empecé a encontrar gente muy interesante, que también eran refugiados. Pero después me fui a Londres y empecé a trabajar como corresponsal para Perfil. De ahí fui a Nueva York. En Nueva York Fontevecchia estaba en el exilio, ese que es ridículo, y fui a trabajar a Associated Press en ese momento en Nueva York, y bueno, empecé a trabajar. Después conocí a Timerman, a Jacobo, al padre, y entonces me dice, todos los periodistas jóvenes tienen que volver a la Argentina, tenemos que volver a hacer la opinión. Le creí y volví, hicimos La Razón en aquel entonces. Y bueno, y así vuelta. Después me fui con una beca, hice la universidad entonces en Boston, después volví otra vez y otra vez me volví a ir, y así, y de así vuelta. Aunque te fue llevando. Me fue llevando, no, fui buscando, y las consecuencias no son las mejores. Todo eso trae consecuencias. No es que hacer las cosas gratis, pero tenés que decidir, tenés que tomar decisiones. Y bueno, mi mujer me acompañó y mis hijas me acompañaron. ¿Y la primera vez que tuviste que cubrir una situación bélica, digamos, cómo fue eso? Lo charlé bastante con mi mujer y mis hijas ya más grandes, y dijeron, bueno, ya no lo aguantamos más acá, que vaya. Y fue más o menos eso. Y bueno,
Y el corresponsal, quiero decirles también que no es una situación romántica. Todos los civiles que están en una zona de guerra padecen de estrés postraumático. No hay ninguno que mayor, en un grado mayor o menor. Todos los civiles en una situación de guerra padecen de estrés postraumático. Un corresponsal es un civil más. Y a veces en situaciones donde estás o te metes aún más difíciles. Por lo tanto, volvés con una mochila cargada. Hay estrés postraumático.